estar bien informado. Aquí da inicio, por Emisoras Unidas, un nuevo programa de Hora 15. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto de estar con usted y hacer juntos un nuevo Hora 15 a través del 89.7 de Emisoras Unidas. Como siempre, el licenciado César Augusto Villalba está en los controles, en la producción general es Verónica Lisset Paz y Claudia Fajardo, al micrófono un servidor Juan Carlos Sandoval. Ya en unos días estará con nosotros nuestra presentadora titular, la licenciada Beatriz Colmenares. Antes, tengo que presentarle nuestra nota curiosa del día y la verdad es que está muy interesante. ¿Sabe usted? Un puente flotante en China pone a prueba el coraje de quienes se atreven a cruzarlo. Sobre madera y olas, los automóviles parecen surfear en una estructura tan bella como aterradora. En las profundidades montañosas de la provincia de Hubei, en China, se esconde una construcción tan inusual como fascinante. Quienes se atreven a visitarla deben de prepararse para una experiencia que mezcla la adrenalina con paisajes de ensueño y una buena dosis de vértigo. Se trata de un puente flotante que parece sacado de una película de aventuras, donde cada automóvil que lo cruza parece deslizarse sobre el agua como si estuviera surfeando las olas. El paso, conocido popularmente como el Puente Largo de los Sueños, no es apto para personas que son impresionables. Desde el momento en el que el vehículo se adentra en la pasarela curva y flotante, la sensación es clara. No hay final a la vista. Esta ilusión óptica, es uno de los elementos que han hecho viral en las redes sociales a este puente y también es motivo por el cual muchos deciden no arriesgarse a cruzarlo. La verdad es que se ve impresionante este puente allá en Hubei, China. Esa es nuestra nota curiosa de hoy. La conversación de hoy. Y es que he de contarle que la crisis migratoria, como parte de la protección consular que se brinda a los connacionales en el exterior, el Consulado General de Guatemala en Miami, Estados Unidos, efectuó este 27 de agosto una cuarta visita al centro de detención conocido como Alligator Alcatraz o el Alcatraz de los Caimanes, en la Florida. Las tres primeras se llevaron a cabo los días 6, 15 y 25 de agosto. En esta cuarta ocasión, la cónsul general se le permitió entrevistar a los 11 connacionales que aún permanecen en el lugar, ya que, según le informaron, los otros 7 compatriotas con los que también se había solicitado hablar ya fueron trasladados a otros centros de detención para su eventual deportación. Para conversar sobre este tema, tengo a 2 expertos, tanto al padre Mauro Berceletti, a quien tendré en un momento, como al licenciado Fernando Castro, experto en temas migratorios. Licenciado Castro, comienzo con usted, me da mucho gusto de saludarlo. Tenga usted muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, qué gusto oírle. Lic, a ver, el tema del Alligator Alcatraz ha tenido mucha actividad por aparte de los defensores de los derechos de los migrantes, pero también por los defensores del tema ecológico y de la fauna que se tiene en aquel lugar, de la flora y demás. ¿Era un mensaje lo del Alligator Alcatraz? ¿Era no tanto el lugar como el mensaje que daba? Recordemos que la administración Trump hizo mención que iba a fortalecer lo que era la frontera sur de Estados Unidos, tomó otras medidas como implementar zonas militares y el hecho también de fortalecer lo que eran los centros de detención, creación así como Alligator Alcatraz, viene otro que va a ser en Texas en una base militar para poder contener a los migrantes que son capturados. Yo creo que esto hay que tomarlo con la seriedad debida porque desde un principio mucha gente no creía, sobre todo la comunidad inmigrante, de que se iban a crear centros de detención y iba a aplicarse muchas medidas antimigrantes. Ahora lo estamos viendo y es una muestra, es que, como bien usted lo decía, muchos defensores de los derechos humanos se opusieron a este Alligator Alcatraz, así como ecologistas.
Y por eso también se está dando ya la orden de una jueza de cerrar las operaciones de este centro de detención, que por lo menos ya ha sido bastantes cientos de inmigrantes de diferentes nacionales que han sido capturados, detenidos en dicho centro y deportados a otras partes para lo que es su retorno a los países correspondientes. Pero que se están efectuando un incremento en lo que son los centros de detención, definitivamente, y van a seguir. Licenciado, a ver, me parece plausible el trabajo de la cónsul general allá en Miami de visitar a los connacionales que estaban en el Alligator Alcatraz. Me parece que es el paso correcto de parte de las autoridades guatemaltecas. ¿Se puede dar un seguimiento de hacia dónde llevan a estos connacionales para tratar de tener al menos un resguardo mínimo de sus derechos? Fíjese que yo, en el sentido es que a mí me asombra que un mes pasó sin ser visitados los inmigrantes connacionales guatemaltecos que estaban recluidos. Recuérdese que hubieron 2 medios de comunicación de Florida que dieron a conocer en su momento que eran 743 detenidos, y dentro de los cuales era un 21% de guatemaltecos. La Cancillería hizo mención que era 1 o 2, y después que eran 11 o 12, y que en este sentido era por la comunicación que se había tenido. Y después fueron 243. Sí, resultó que cuando hizo la visita a la cónsul eran 249. Y esos 249 únicamente entrevistaron a 37, o sea, 212 personas se quedaron sin entrevista consular. Después se encontraron a 151 en una tercera, y después, en una segunda, en una tercera a 41, y entrevistaron únicamente a 23. Les soy sincero, no me explico por qué fue tan poco el número de connacionales que hayan sido entrevistados. Porque en este caso, yo en lo particular pensaría que tendría que haber llegado la cónsul y los vicecónsules para abarcar mayor número de entrevistas consulares. Y sobre todo, el hecho de que, no encontraron a las personas que se habían ido, pues lo lógico es presentar un requerimiento a qué parte se han ido, porque esa gente se fue sin una asistencia y protección consular, así de sencillo, y eso es lamentable. Lic, me parece que ese es el camino, el poder de dar seguimiento. ¿Cuánta capacidad se puede tener desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde los consulados, para poder estar al pendiente de la cantidad de guatemaltecos que están siendo trasladados a centros de privación de libertad y el tema migratorio en general? Bueno, lo que pasa es que en este caso, según las pláticas que he tenido, es que las autoridades no notifican a las autoridades consulares, y en este sentido tienen que ser las autoridades consulares las que tendrían que estar insistiendo para poder ingresar. En lo que es la muestra que Guatemala, después de un mes y días de haberse creado, tuvo que requerir el apoyo del embajador de Guatemala para poder ingresar. Una muestra fue que el gobierno mexicano sí pudo ingresar anteriormente con mucho más facilidad. Entonces, en este sentido, sí es que puede ingresarse, pero lo que no se ha dado muestras es de darle el seguimiento correspondiente, que eso tendría que ser una situación en donde el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del consulado, debería requerir a dónde se fueron estas personas para que el cónsul que le corresponda pueda hacer las siguientes entrevistas, para que en este sentido pues ver cómo está la situación de salud de estas personas. Y es muy difícil si una gente tiene una orden de deportación final que se pueda quedar, pero en este caso lo que sí se estaría violando es el derecho de asistencia y protección consular a los connacionales. Licenciado Castro, ¿hay una disminución en el número de connacionales regresando al territorio guatemalteco? Y si es así, como marcan algunos de los indicadores, ¿a qué se debe? Sí, en este caso recordemos que del año 2020 a 2024 fue una crisis migratoria que no fue reconocida por los países. Solo en ese periodo, en la frontera sur de Estados Unidos, fueron detenidos 8.5 millones de personas inmigrantes de más de 190 países.
dentro de los cuales el mayor número también eran guatemaltecos y centroamericanos, así como mexicanos, venezolanos y hondureños, y cubanos, haitianos también. Pero en esta situación las deportaciones también no fueron mucho más elevadas. Ahora lo que estamos viendo es que a Guatemala han sido alrededor de 27.500 personas que han sido retornadas, pero son personas que han sido capturadas dentro de Estados Unidos. Desde el 2024 eran más de 262.453 personas. Es una cifra muy significativa y en este caso ya no cabe ninguna situación para poder quedarse en los Estados Unidos. Y eso debería preocupar al gobierno, porque es un impacto económico que se va a recibir tanto en el país como en las familias para su sostenimiento económico. Recordemos que son más de 6.5 millones de familias que son sostenidas por las remesas. Entonces el impacto económico es fuerte y las deportaciones se van a incrementar, pero son de las personas que están dentro de los Estados Unidos. Lic, le pido, todavía tengo una pregunta más. Cuando hablamos de los procesos, Lic, ha habido mucho debate en Estados Unidos si se está cumpliendo con el debido proceso. Estados Unidos ha sido punto referencial del resguardo de los derechos individuales, y no le estoy hablando necesariamente de la Constitución Política de los Estados Unidos, del resguardo de los derechos civiles, y se habla mucho de que no se está cumpliendo necesariamente con los procedimientos adecuados. ¿Usted ha podido analizar ese tema, Lic? Sí, lo que pasa es que se han dado en los operativos capturas de muchas personas. No recordemos que una persona al ingresar a los Estados Unidos es una falta, y el reingresar nuevamente, eso sí es un delito. El hecho de que si las personas tienen una orden de deportación, pues obviamente ya no pueden hacer ninguna otra situación más que aceptar que han sido capturados. Pero en esa misma situación debería considerarse que una persona debe estar consciente que si entró y ha estado de una forma ilegal o irregular en los Estados Unidos, conlleva pues en un momento determinado una seriedad de que pueda hacer deportación. Yo en ese caso lo que he recomendado enormemente es que las personas que están, sobre todo en el caso de las que tengan una audiencia en una corte migratoria, pueden solicitar a través de un abogado solicitar que no sea presencial, sino que por videollamada. Eso se puede hacer. Yo con mucho gusto le voy a compartir la información y hasta la carta que elaboré para poder, con asistencia de un abogado, para que estas personas lo pudieran presentar con 10 días de anticipación para evitar capturas que están, pues obviamente, en un proceso. Y como decía usted, estas personas que tienen un proceso, pues debería respetarse que se culminara, pero no se está haciendo. Lic, le pido de favor si se puede mantener en la línea telefónica. Voy a la pausa, ya regresamos. Estamos en Hora 15. Está escuchando. Bueno, y seguimos platicando acerca del tema migratorio de los Estados Unidos, y se une a la conversación el padre Mauro Berceletti, experto en migración, parte de los misioneros escalabrinianos y un hombre que conoce profundamente la migración en Guatemala, a pesar de ya no vivir en territorio nacional desde algún tiempo. Padre, me da muchísimo gusto de recibirlo en este espacio. Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos y Beatriz, mucho gusto saludarles. ¿Y cómo estamos? Padre, usted ha vivido mucho tiempo el tema migratorio muy de cerca, escuchando al guatemalteco que sale de aquí, pero también a aquel migrante que viene del sur y que tiene ilusión. Padre, ¿qué ha podido notar en estos últimos tiempos de el cambio de la política migratoria de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que podemos entender de lo que está pasando? Porque parece que las situaciones económicas, sociales y de violencia en Guatemala y en América Latina varían poco. Y justamente lo que está pasando con el fenómeno migratorio es una crisis migratoria causada por el propio gobierno norteamericano, porque los migrantes están hoy pasando por situaciones altamente inhumanas, injustas,
debido a la política que está implementando el gobierno norteamericano, que es una política migratoria racista, xenofóbica, odiosa, en contra de esas personas migrantes. Y lo más lastimoso es cuando vemos personas que son criminalizadas, que ya tienen un largo tiempo de residencia en Estados Unidos. Entonces yo creo que todas las medidas que está tomando Donald Trump, él está supuestamente queriendo mandar un mensaje al mundo que los migrantes son un problema. Pero yo creo que aún no se ha dado cuenta de la realidad de que está viviendo muchos sectores en Estados Unidos. Y sabemos que la violencia, la pobreza, las causas estructurales de América Latina aún no están resueltas. Y yo creo que ese tema de tarifazos que le está imponiendo en el mundo hoy, porque él quiere hacer una América grande para los americanos, yo creo que él se está perdiendo en las políticas económicas internacionales, porque yo creo que todos los países necesitan de tener relaciones comerciales bilaterales y multilaterales, y esto hoy es una condición necesaria en el mundo globalizado que estamos viviendo. Entonces yo creo que él está generando una violación sistemática a la propia Constitución norteamericana. Vamos a ser claros, porque justamente ningún mandatario puede violar una Constitución. Vemos cortes que están haciendo juicios en contra de las medidas que él mismo está tomando en Estados Unidos. Y justamente la construcción de este aligador Alcatraz, ¿no?, en Florida, demuestra realmente una persona sumamente violenta en contra de los migrantes. Quien está promoviendo la violencia hoy es la estructura gubernamental de Donald Trump, porque él está promoviendo la violencia en contra de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. Él no está buscando alternativas para dar una respuesta humanitaria a este drama humano. Y esas personas que hoy están aportando económicamente para el desarrollo de la economía norteamericana. Imagínense, ya tenemos cerca de 50,000 personas deportadas por Donald Trump en ese lapso de tiempo que él está en el poder. Entonces, ¿qué vamos a esperar hasta el final de su mandato? O vamos a tener una crisis humanitaria violenta, con violaciones, o vamos a tener intervenciones en los países que son expulsores de migrantes. ¿Y qué tipo de intervención? Vamos a volver a la guerra de los años 60, 70, 80, 90. Yo creo que esto ya no es un momento histórico que pueda ocurrir a esas situaciones. Pero sabemos que cuando tenemos mandatarios como Donald Trump, que solamente piensa en sus propios intereses de los grandes grupos empresariales que lo han llevado al poder, podemos esperar de todo en ese contexto mundial. Yo quisiera hacer un parafraseo, licenciado Castro, tomando como base lo que plantea el padre Vercelletti, ¿no? Esta frase recurrente que tiene el presidente Trump de Make America Great Again, de MAGA. ¿Se puede volver a hacer grande América sin los migrantes? ¿Sin la fuerza laboral y sin el apoyo fiscal, sin todo el aporte que tiene esa parte de la sociedad norteamericana que ha llegado efectivamente de manera irregular, pero que igualmente se integra, se adapta, paga impuestos y colabora en el desarrollo general de la sociedad? ¿Se puede hacer grande nuevamente América sin la presencia de los migrantes, licenciado Castro? Sí, sinceramente yo lo veo sumamente complicado, ya que recordemos que la fuerza laboral, principalmente en lo que es agricultura, construcción, en lo que es servicios, fundamentalmente es inmigrante.
Se calcula a grosso modo que son más de 12 millones de personas que están dentro de esta economía, y sobre todo en este sentido la aportación que hace. Recordemos que la persona inmigrante es quien está trabajando, y que una muestra fue que se sostuvo durante la época de la pandemia lo que era el abastecimiento de alimentos para los diferentes centros de acopio, supermercados, porque no eran las personas norteamericanas que estaban, y hasta en ese momento pues se estaba evaluando hacer un reconocimiento de poderles brindar un estatus para que pudieran permanecer. Yo lo veo sumamente complicado. Yo creo que en este sentido, y lo planteo así, creo que a través del gobierno de Nayib Bukele tendría que ser un trabajo en conjunto de los otros gobiernos para poder solicitar algún tipo de otorgamiento de visas H2A y H2B, para que en este sentido fuera una relación ganar-ganar, tanto para los Estados Unidos, que necesitan de mano de obra, como para los países expulsores de migrantes. Pero es una situación sumamente difícil, porque recordemos que contribuyen en un alto porcentaje con los impuestos, con las compras que hacen, y eso va a ser un duro golpe para la economía de Estados Unidos. Lo veo sumamente complicado. Padre Vercelletti, usted trabajó muy de cerca con los migrantes aquí y por muchos años hizo el trabajo que los estados no hacían. Y ese no hacían, no lo digo en tiempo pasado, me refiero a que siguen sin hacerlo. ¿Qué lecciones aprendidas habría que tomar, padre? Porque sigue existiendo la necesidad de encontrar otro camino de vida, porque nuestros países no tienen esas condiciones, no, al menos no para todos. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien, padre? Bueno, yo creo que es una estructura histórica que fue montada en los países de América Latina y que realmente se ha creado ciertos grupos de poder económicos que no piensan en el bienestar social de los propios nacionales, ¿eh? Entonces, por ejemplo, empresas multinacionales, transnacionales y mercado que no hace inversiones en esos países de América Latina para que pueda generar más oportunidades de trabajo. Yo creo que aquí existe una emergencia premiante de que realmente las políticas públicas de los estados deben de ser cambiadas radicalmente. Porque si nosotros pensamos cómo está la economía en el mundo de hoy, no es una economía que va a beneficiar a los trabajadores. Vea bien, si nosotros hagamos una lectura de la situación histórica de las migraciones europeas cuando llegaron a Estados Unidos, que trabajaron en los ferrocarriles, en la construcción de las carreteras, por ejemplo, de freeways, de carreteras, de tantas cosas, fueron migrantes europeos. La propia mujer de Donald Trump, ela es migrante. Entonces yo no logro entender ese posicionamiento en ese momento histórico, porque las naciones deberían de ser solidarias económicamente y permitir que ese trabajo de los migrantes, él es sumamente importante para el desarrollo, tanto en el país de destino como de origen. Entonces yo creo que, no sé, creo que tenemos que rediseñar, creo que Naciones Unidas debería de posicionarse claramente sobre este atentado a la soberanía de los países que está haciendo Donald Trump, y justamente el derecho a migrar, ¿no? Siempre hemos hablado, siempre hemos dicho que es un derecho humano, un derecho fundamental. Tenemos la ley de Guatemala que habla claramente del derecho a migrar, un derecho humano fundamental.
Estados Unidos había dejado de criminalizar a los migrantes, ahora volvieron con toda violencia, ¿no? Una violencia de Estado. Vemos cómo están actuando, cómo están ejerciendo el ICE, su autoritarismo en contra de los migrantes, la violencia que están causando. Entonces yo creo que esto, sí, los países de donde expulsan a los migrantes tienen responsabilidades, pero yo creo que si realmente tuviéramos un modelo económico distinto en el ámbito internacional, las cosas serían diferentes. Pero si queremos solamente una economía para nosotros, como está haciendo Donald Trump, a hacer una América grande para los americanos, a querer acaparar todos los recursos naturales, toda la riqueza y concentrar en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con los otros países? Los otros países no van a tener oportunidad de desarrollarse, y ahí ¿qué va a ocurrir? Los migrantes van a seguir buscando, mismo que pongan fronteras, los migrantes van a volar, ¿no? Para llegar a donde puedan vivir y trabajar dignamente. Licenciado Castro, ¿qué tipo de asistencia legal se le puede dar a estas personas que están en Estados Unidos y que tienen procesos, que no tienen delitos o que han acudido puntualmente a sus audiencias? ¿Se puede tener una asistencia legal? ¿Es accesible? Bueno, de parte de Guatemala, sinceramente, no se la van a proporcionar. Recordemos que Guatemala cuenta con algunos abogados en los consulados, pero no van a atender la gran cantidad. O sea, recordemos que son más de 4 millones de personas que se encuentran en una situación irregular, y en este sentido el hecho es que no hay un plan para poder atender la demanda que sería. En este sentido, lo que se le puede orientar es el hecho de poder buscar lo que son alianzas, asistencia con organizaciones pro-inmigrantes que le puedan brindar una asesoría, el hecho de poder ver si en un determinado caso tiene hijos mayores de edad, y que en ese sentido puedan entrar en un proceso de solicitud a los padres, aunque estos tendrían que salir de Estados Unidos. El hecho de poder, requerir en un momento determinado que los inmigrantes pues puedan contar con lo que son cartas de custodia temporal para los hijos menores de edad, para que si en un momento determinado son deportados los padres, pues estos hijos queden a cargo de un residente o ciudadano americano, para que pueda tomar las decisiones de reunificación, porque de no hacerlo corre un serio peligro el hecho de estos menores con las autoridades de Estados Unidos. Pero en este caso lo que habría que hacer fundamentalmente por los gobiernos es realizar campañas informativas en medios escritos, radiales y televisivos aquí en el país, para que los familiares trasladaran, porque ya, digamos, en el caso de tener una orden de deportación final, en este sentido no hay forma de detenerlo. Y en este caso, como se están endureciendo más los requisitos para solicitar asilo, dudosamente también puede ser una opción que puedan quedarse en los Estados Unidos. Yo le pido tanto al padre Berceletti como al licenciado Castro si se pueden mantener en la línea telefónica. Voy a la pausa, estamos en hora 15. Bueno, y entramos a la última parte de la plática que estamos sosteniendo tanto con el padre Mauro Berceletti como con el licenciado Fernando Castro, experto en el tema de inmigración, el padre Berceletti también, experto en esta temática. Padre, si estuviera en sus manos, padre, sugerir una política, no le digo muchas, una política pública que pueda impulsarse, que pudiera ser un elemento transformador en materia migratoria para países como Guatemala. Bueno, yo creo que la política acertada es hacer una inversión social tanto en el campo como en la ciudad, para que las personas tengan más oportunidades
y con mejores condiciones de vida, que sería mejores salarios, educación, que sería realmente una reintegración, una reingeniería del Estado de Guatemala para que toda la población pudiera vivir más dignamente y realmente aumentar los impuestos para los más ricos, para que tuviéramos recursos para hacer los cambios necesarios. Licenciado Castro, ¿qué tenemos que cambiar como país en materia de política migratoria? Bueno, yo creo que en este sentido, empezando con Guatemala, que, o sea, la política migratoria a la cual participamos para conformar tenía serias deficiencias en el caso de la falta de asignación presupuestaria, ya que de 40 instituciones, únicamente 5 tenían asignado un cierto porcentaje o funcionamiento para la institución y en el cual destinaban algo para lo que era el tema migratorio. Yo creo que en ese sentido debe asignarse un presupuesto adecuado para poder las diversas instituciones en un plan integrado poder generar empleo y desarrollo, porque de no solucionar ese problema la migración va a continuar. Y sobre todo el hecho de que a mí una de las preocupaciones que me da es que el hecho de haberse cancelado ya el TPS para Honduras y Nicaragua, esto va a ser en un momento determinado regresar a un régimen nicaragüense. No lo van a hacer, esas gentes se van a venir a Guatemala y esto va a ser una situación muy compleja, porque recordemos que no se les otorga mucho lo que es el asilo o el refugio en un momento determinado, pero es un tema que debería considerarse porque debe visorarse a futuro una seria problemática que va a venir conforme el tiempo vaya pasando y que el TPS de los diferentes países vayan cancelando. Hay que hacer un trabajo integral, ya no es un problema de gobierno, esto es un problema de país, en donde he propuesto que se conforme un banco de propuestas por parte de universidades, analistas migratorios, la iglesia, tanto católica y protestante, las instituciones de gobierno, organismos internacionales, para trabajar el tema de migración. Recordemos que hace años habían 48 mil millones de dólares para poder trabajar el tema migratorio. Nunca se quiso tratar eso. Lo que es una muestra es que les interesa más a los gobiernos que han estado expulsar a migrantes y con ellos recibir remesas para sostener la economía del país, y eso debe cambiar. Padre, ya para cerrar, ¿cómo poder cambiar esa realidad para con el migrante? ¿Cómo poder tener una visión más humana? Porque no estamos hablando de números, estamos hablando de seres humanos, de vidas, de gente que tiene familias, de gente que tiene hijos, de gente a la que en algún lugar del mundo alguien lo está esperando con amor, Padre. Es un tema bastante complejo. Yo creo que el gobierno de Guatemala debería de instituir un salario, un sueldo mínimo para cada trabajador deportado, por lo menos un año, para que él pueda reiniciar su vida y tener una vida más digna y saber que tiene los alimentos de cada día, porque sabemos que una persona deportada ha hecho una gran inversión y cuando llega de regreso al país llega con una mano adelante y otra atrás y tiene que empezar nuevamente el proyecto de vida. Entonces yo diría que a través de una propuesta de política para la reintegración, empezar con un salario mínimo para cada migrante deportado, y yo creo que Guatemala lo puede hacer muy bien para que las personas puedan reiniciar este proyecto de vida y para que realmente exista también nuevas oportunidades de trabajo para la población, porque cada vez más en esos 4 años vamos a tener esas restricciones migratorias del gobierno norteamericano
Dominicano, y yo creo que el Congreso de la República y Conamigua pueden hacer esto lo más rápido posible para instituir un sueldo mínimo para cada migrante, para cada familia deportada en Estados Unidos, sea él menor de edad o madre o padre, para cada persona un salario mínimo. Padre, le agradezco mucho el haber atendido a la comunicación, le deseo un buen día y siempre es un honor saludarlo, padre. Gracias al licenciado Castro también por habernos acompañado. Vamos a la pausa, ya regresamos, estamos en Hora 15. Entrevistas, comentarios